Entonces vamos a empezar a entrar ya en materia. Veníamos de una charla anterior que también en la que habíamos hablado de qué es el POCT, la importancia del POCT y digamos que algunas de las características y de los desafíos que tiene el POCT. Hoy vamos a hablar de cómo hacer ese aseguramiento de la calidad en esas pruebas POCT. Todos nosotros que estamos en los laboratorios clínicos sabemos que el POCT depende netamente del laboratorio clínico para asegurar que los resultados realmente sean confiables. Quienes estamos en laboratorio clínico, todo el tiempo estamos pensando en la confiabilidad de nuestros resultados y siendo las pruebas de POCT unas pruebas que aportan tanto para el diagnóstico y para los tratamientos de los pacientes, pues no podemos descuidar esa parte de asegurar nuestra calidad en los resultados de POCT. Empecemos por qué es el aseguramiento de la calidad. Entonces ya hablamos, cuando nosotros hablamos de POCT, no hablamos de unas pruebas aisladas, sino que hablamos de todo un entorno de POCT. El entorno POCT es todo aquello que acerca las pruebas de laboratorio a los pacientes y que hace que el laboratorio en sí también pueda tener una respuesta más rápida frente a los desafíos del diagnóstico. Entonces, cuando hablamos del aseguramiento de la calidad del entorno POCT, vamos a hablar que son unas actividades planificadas y sistemáticas. Ojo aquí con las palabras, actividades planificadas y sistemáticas de un sistema de gestión de calidad. Entonces, esto aquí es muy importante porque cuando hablamos de POCT, no podemos dejar de lado los sistemas de gestión de calidad. Si bien en el laboratorio ya están muy bien establecidos y estamos como muy fortalecidos con los sistemas de gestión de calidad, esto tiene que trasladarse a los entornos POCT para garantizar que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, son actividades planificadas y sistemáticas de un sistema de gestión de calidad que nos van a permitir que asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Unos requisitos de calidad que van a ser de productos, procesos o servicios. Adicionalmente, cuando hablamos de el aseguramiento de la calidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un enfoque proactivo, es decir, que queremos prevenir, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos prevenir? Queremos prevenir errores, queremos mejorar la eficacia, queremos reducir costos, pero sobre todo, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, estamos pensando en la seguridad del paciente. Entonces, recordemos que son actividades planificadas y sistemáticas del sistema de gestión de calidad que nos van a permitir cumplir con unos requisitos de calidad y que están pensados en darle una seguridad a esos resultados para que la seguridad del paciente sea mejor. Entonces dijimos, aseguramiento de la calidad, que eran actividades planificadas y sistemáticas, ¿cierto? ¿Qué tenemos que planificar? Dentro de las cosas que nosotros tenemos que planificar para asegurar la calidad en el entorno POCT, tendríamos que planificar o definir unas necesidades, unos roles, unos estándares de calidad y unos controles. ¿Necesidades de qué? Necesitamos definir qué servicios necesitan el POCT, necesitan que nosotros podamos desde el laboratorio brindarle una oportunidad o una solución a esas pruebas que necesitan una respuesta mucho más rápida. Necesitamos saber esos servicios, ¿cierto? Necesitamos saber qué servicios tienen las necesidades y de qué tienen la necesidad, ¿cierto? Para no, digamos que no incurrir en que vamos a llenar los hospitales de pruebas POCT innecesarias o que nadie conoce o que nadie necesita. Entonces, por esto es muy importante que para asegurar la calidad empecemos por definir quién necesita y qué necesita, ¿cierto? Después vamos a definir los roles. Cuando nosotros hablamos de definir roles, estamos hablando de quién va a hacer cada cosa, ¿cierto? Porque cuando las cosas son responsabilidad de todos, pues nadie al final hace nada. Entonces, por eso se necesita definir las responsabilidades y los roles. Ya ahorita más adelante vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de roles en POCT. Entonces, es necesario definir roles y responsabilidades del sistema de gestión de calidad en el POCT. ¿Qué también tendríamos que definir en esta parte de planear o de definir? Tendremos que definir los estándares de calidad.
no solamente hablamos de estándares de calidad de la calidad analítica, ¿cierto? Estamos hablando de estándares de calidad del sistema como tal, del entorno POCT. Entonces, ¿qué estándares de calidad quiero yo lograr o qué estándares de calidad necesito, ¿cierto? Lograr para mi población. Estándares de calidad como la oportunidad, como la pertinencia. Y también voy a necesitar planificar o definir cuáles son los controles que yo voy a tener, qué mecanismos de control voy a ejercer sobre estas pruebas POCT y sobre el entorno como tal para garantizar que todo está bajo control. Necesitamos también entender que para el aseguramiento de la calidad yo necesito tener un proceso sistemático. Sistemático significa que yo haga las cosas, digamos, repetida y estandarizadamente, porque necesitamos hacer las cosas bien hechas. Entonces, sistemáticamente necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos documentar sistemáticamente todo el proceso de calidad en el entorno POCT. Sistemáticamente también vamos a tener que evaluar y auditar nuestros procesos y sistemáticamente vamos a tener que ejecutar acciones de mejora. Entonces, fíjense que esto de lo que estamos hablando del aseguramiento de la calidad nos dice, usted planee, ¿cierto? Defina en dónde va a tener sus pruebas POCT y cómo va a funcionar su entorno POCT, defina quién lo va a hacer, defina qué quiere, cuáles estándares de calidad quiere para que enfocado en esos estándares trabaje sus acciones de mejora, defina cómo lo va a controlar y adicional, asegúrese que todo el proceso sistemático, durante todo el proceso usted documente todo lo que hace, evalúe y audite y así pueda tener acciones de mejora. Hablábamos de definir roles. Entonces, cuando hablamos de definir roles en el POCT, a diferencia de pronto como de lo que la jerarquía que nosotros conocemos en el laboratorio, el POCT, como es un enfoque colaborativo, es el laboratorio saliendo del laboratorio, ¿cierto? O sea, son nuestras pruebas del laboratorio saliendo de nuestro entorno protegido del laboratorio. Por esto es colaborativo, porque vamos a necesitar de muchas personas para que esto pueda funcionar, para que el POCT pueda funcionar. ¿Qué pasa con el POCT? Y el gran desafío del POCT es que las pruebas salen de las manos de los bacteriólogos, ¿cierto? O sea, ya no están no es bajo nuestro control, ya, total, ya no están bajo no hacemos nosotros el proceso, pero sí tenemos que asegurar que el proceso se realice adecuadamente. Entonces, digamos que uno de los retos más grandes que tiene el POCT es que están incluidos muchísimas personas que no son bacteriólogos, que son personal de salud, pero que son absolutamente valiosos para el proceso, para llevar a cabo todo el proceso POCT. Entonces, cuando hablamos de un enfoque colaborativo, estamos hablando de que cada uno hace una parte, ¿cierto? Y cuando dijimos tenemos que definir los roles, pues esto es lo que tiene que quedar muy bien definido, quién va a hacer qué. Entonces, tenemos nosotros que todos los entornos POCT van a requerir un comité POCT, un coordinador POCT, un operador y un supervisor. Entonces, cuando hablamos de un comité, aquí viene lo interesante, es que siempre que se vayan a instalar entornos POCT, nosotros debemos contar con un comité que diga qué pruebas necesitamos, ¿cierto? ¿Dónde las vamos a colocar? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué vamos a hacer con esas pruebas? Entonces, para eso se crea un comité POCT que es interdisciplinario. Digamos que los aliados o quienes son los usuarios más asiduos del POCT, pues es enfermería. Entonces, lógicamente que nosotros en nuestro comité de POCT tendremos que contar con el personal de enfermería y con quienes están a cargo del personal de enfermería para que nuestro enfoque colaborativo funcione, a quienes hay que comprometer. Realmente aquí pues es a todo el equipo de trabajo, a todos quienes colaboramos para que nuestros resultados sean confiables. Entonces, este comité POCT tiene varias tareas. Aquí voy a enumerar algunas, ¿cierto? Como las principales, pero las tareas del comité no se limitan a esto que está aquí. Entonces, ¿qué hace un comité POCT que ya dijimos que es interdisciplinario? Interdisciplinario que debe tener, obviamente, debe estar el laboratorio, debe estar enfermería, debe estar alguien de medicina interna, o sea, como las especialidades que tenga y donde nosotros veamos que tiene foco la dirección científica, ¿cierto? Debería estar en este comité POCT.
para que se tomen las decisiones. En este comité POCT es realmente donde se toman las decisiones acerca de qué vamos a hacer en un entorno POCT. Entonces, ¿qué hace ese comité? Hace la selección de metodologías y equipos, entonces es quien define, ¿cierto? ¿Qué metodologías y qué equipos son los que se van a colocar en cada uno de los entornos POCT? Porque dijimos que necesitamos la dirección científica o un representante de los médicos, pues porque son ellos quienes desde sus servicios generan unas necesidades en el entorno hospitalario, ¿cierto? Y pues saben qué necesitan. Entonces, digamos que en este comité POCT está la responsabilidad de definir la metodología y los equipos. De esto depende, ¿cierto? De que el comité se lo tome muy en serio, depende también en gran parte la calidad de nuestras pruebas, porque hay que saber que yo no puedo definir metodologías y equipos del primer distribuidor o del primer proveedor que me diga, yo hago esta prueba, ¿cierto? Sino que hay que definir realmente yo qué estoy buscando y qué necesito y cuáles van a ser esas necesidades a cubrir con esas metodologías. En consecuencia de eso, pues vamos a tener que evaluar a los proveedores de POCT. Este comité de POCT es quien se encarga de asegurar que los proveedores sean competentes, ¿cierto? O sea, que lo que me están ofreciendo realmente me lo vayan a poder dar y que lo que me están ofreciendo es lo que yo realmente necesito para mi entorno POCT. Hacer una evaluación de la pertinencia médica. Entonces yo quisiera poder colocar muchos gasómetros en todas las unidades, pero ellos son los que definen, ¿cierto? Si esa prueba que yo voy a colocar definitivamente le aporta al diagnóstico o le aporta en la toma de decisiones al entorno POCT. Y una gestión muy importante que hace el comité POCT es que van a hacer la gestión de eventos adversos POCT. Nosotros en el laboratorio, digamos que ya también lo manejamos muy bien, es el manejo del evento adverso, ¿cierto? Del incidente y del evento adverso. Con nuestras metodologías, entonces hacemos reactivo vigilancia, hacemos tecnovigilancia, pues todo eso también se debe hacer en POCT y lo hace el comité de POCT, hace la gestión de esos eventos adversos y hace el aseguramiento hacia, digamos que para la seguridad del paciente y que todos estos eventos se puedan como gestionar de una manera adecuada. Entonces, esto es el comité POCT, que es interdisciplinario, ¿cierto? Y que es quien toma las decisiones. Tenemos adicional un coordinador POCT. Entonces, después del comité, vamos a tener un coordinador POCT. ¿Qué hace ese coordinador? Hace una definición de roles, ¿cierto? ¿Qué va a hacer cada cual? ¿Qué va a hacer el bacteriólogo? ¿Qué va a hacer el auxiliar de enfermería? ¿Qué va a hacer el gestor de salud? Ellos son los que hacen esta definición de roles, el coordinador POCT. Adicional, va a definir competencias. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva dijimos, tenemos que definir necesidades? Entonces aquí también se define qué necesidades cuando el coordinador de POCT define una necesidad de entrenamiento para poder tener personal competente al frente del entorno POCT. Entonces va a definir qué hacemos, cómo los vamos a capacitar y qué competencias tenemos que desarrollar en ese personal y va a definir los alcances. Entonces, hasta dónde es responsabilidad de cada uno de estos roles ejercer alguna de las funciones. El coordinador de POCT también hace la definición de los esquemas de aseguramiento de POCT. ¿Cómo voy yo a asegurar la calidad de las pruebas de POCT? Está en manos del coordinador, ¿cierto? Y hace también la definición de condiciones de uso y acuerdos de servicio. ¿Cómo así condiciones de uso y acuerdos de servicio? Pues este coordinador POCT es el encargado de de estar en contacto con los servicios y decirles a los servicios, mire, vamos a colocar esta prueba que sirve para esto y que va a estar en manos de estas personas y estos resultados, esto es lo que significan. Entonces, esas condiciones de uso se va a usar para este tipo de pacientes con estas metodologías, ¿cierto? Y esto es lo que ustedes podrían esperar de estas metodologías. Esto lo hace en los servicios que vayan a tener POCT o en los usuarios de POCT. Define esas condiciones de uso y hace los acuerdos de servicio también. Entonces, como hace una definición de roles,
hace también el acuerdo de servicio diciendo, bueno, ¿cuál es el compromiso del laboratorio? ¿Cuál es el compromiso de enfermería? ¿Cuál es el compromiso del servicio en el que se está prestando estas pruebas de POCT? Entonces, después del comité POCT, viene un coordinador, que es una figura absolutamente importante en todo este entorno POCT. Luego viene un operador POCT, el que hace las pruebas, ¿cierto? O sea, ya estamos hablando de quien de verdad está de frente al paciente, le toma la muestra al paciente y ahora adicional tiene un rol también y es que procesa esas pruebas. Entonces, este operador POCT debe primero garantizar el uso previsto. ¿Cómo así que el operador debe garantizar el uso previsto? Claro, que si yo tengo un glucómetro, que desde el laboratorio y desde las casas matrices le enseñamos que ese glucómetro sirve únicamente para una matriz que es sangre total, yo no esté usando el glucómetro con orina. Por ejemplo, ese es el uso previsto. Entonces, ¿quién garantiza ese uso previsto? ¿El coordinador? No, el coordinador ya definió qué era lo que se hacía, ¿cierto? Pero quien garantiza en el día a día que las cosas se hagan adecuadamente, pues va a ser este operador POCT. Entonces, garantiza el uso previsto. Garantiza la funcionalidad. Fíjense que es muy importante este operador, ¿cierto? Porque es de ese que va a garantizar también que el equipo esté funcionando adecuadamente. ¿Y cómo garantiza el que el equipo esté funcionando adecuadamente? Pues como nosotros desde el laboratorio lo entrenamos, ¿cierto? Y le dijimos, mire, usted tiene que hacerle este tipo de mantenimiento al equipo, tiene que pasar este tipo de control, esto es lo que significa cada control y cuando el control no pase, esto es lo que usted va a hacer. Pues entonces tenemos un operador competente, ¿cierto? Que puede garantizar que el equipo está funcionando. También es el responsable de la aprobación del control de calidad. ¿Por qué? Pues porque es él quien va a procesar las muestras. Entonces, como es él quien está procesando las muestras de los pacientes, es él, el operador, quien debe ser responsable, perdón, de la aprobación de ese control de calidad. Decisiones sobre las mediciones también las toma el operador. Entonces el operador también va a decidir sobre si esa medición que acaba de realizar y ese resultado que acaba de obtener concuerda o no concuerda o algo está pasando con eso como para validar el resultado o no validarlo. Entonces las decisiones sobre las mediciones las toma ese operador. Y también hace el reporte y la notificación de los resultados a quien tenga que hacerse la notificación. Entonces, fíjense que muy en el fondo, este operador POCT se le traslada toda la responsabilidad que tenemos también los bacteriólogos en nuestro diario quehacer, ¿cierto? En el laboratorio, nosotros somos el operador. Entonces, nosotros estamos trasladando todas estas responsabilidades a un personal que no es bacteriólogo, pero que nosotros desde la coordinación del POCT, desde la coordinación del POCT, hemos definido qué necesitamos, en qué necesitamos entrenarlo, ¿cierto? Y cómo lo vamos a entrenar para que este operador POCT pueda hacer todas estas cosas, garantizando que los resultados son confiables. ¿Listo? Y ahora vamos a tener un rol que también es muy importante, que es el supervisor de POCT. Como la palabra lo dice, el supervisor se encarga de supervisar. ¿A quién supervisa el supervisor? Pues al operador del POCT, ¿cierto? Y evaluar. ¿A quién evalúa? Evalúa al operador y evalúa el proceso POCT como tal. ¿Cómo los evalúa? Entonces, ¿cómo hace esta supervisión y esta evaluación? Hace una evaluación periódica de la coherencia de alineación de las actividades. Entonces, ¿qué hace este supervisor? El supervisor es el que va a estar pendiente de que este operador al que capacitamos perfectamente, ¿cierto? Y que lo estamos evaluando de manera continua, pues haga las cosas como las debe hacer, en el orden que las debe hacer, que no se salte ningún paso, que pueda tomar decisiones sobre las mediciones, que pueda aprobar los controles de calidad, que esté alineado. Este supervisor es quien dice, este operador está alineado a a las actividades que nosotros hemos propuesto y hemos estandarizado, ¿cierto? Entonces, el supervisor del POCT es quien va a garantizar que nosotros tenemos, miren que aquí tiene, pues obviamente que tiene que ser un bacteriólogo, es quien va a garantizar que estos operadores están haciendo las cosas de la manera adecuada.
Casi que la responsabilidad de los operadores viene siendo del supervisor, porque es él, a través de esta evaluación periódica, quien tiene que definir si este operador necesita más capacitación o efectivamente es competente para seguir ejerciendo ese rol de operador. Adicional a todo el rol de supervisión y evaluación, lo que debe hacer el supervisor de POCT es encargarse de consolidar la información para los indicadores. Recordemos que el indicador me tiene que indicar cómo está el proceso, ¿cierto? Entonces, este supervisor es el encargado de ver cómo funciona, ¿cierto? El operador, pero también cómo está funcionando el proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de indicadores de calidad que le permitan detectar si hay alguna falencia en los operadores o en el proceso o en el flujo que tenemos consolidado para el proceso. Entonces nosotros en el laboratorio siempre hablamos de todas las fases del laboratorio, ¿cierto? Y como los entornos POCT dependen del laboratorio clínico, pues no podemos dejar por fuera las fases del laboratorio. ¿Qué hacemos en cada una? Devolvamos a la primera diapositiva cuando dijimos definir, ¿cierto? Tenemos que definir muchas cosas. Dentro de esas partes que nosotros definimos, vamos a estar en la parte preanalítica, ¿cierto? Ese comité, ¿se acuerdan que definía qué metodologías usamos, qué equipos vamos a usar, cómo los vamos a usar? Entonces, en esa fase preanalítica vamos a definir esos ámbitos de aplicación, ¿cierto? Es donde vamos a decir, en este servicio voy a utilizar este tipo de metodología. En esta fase preanalítica vamos a hacer la selección y evaluación de dispositivos. En la fase preanalítica también vamos a hacer la verificación secundaria de dispositivos. Entonces, Alison, ¿pero por qué la vamos a hacer en la preanalítica? Sí, la verificación secundaria, lo que nosotros llamamos como verificación, o sí, cuando vemos la validez con la que vamos a reportar los resultados, se hace en la analítica. Pues porque nosotros no podemos sacar a flote o no podemos sacar a circulación de aquí para acá, ¿cierto? Un equipo que no hemos verificado. Entonces, esto necesariamente, la verificación secundaria de los dispositivos necesariamente tiene que hacerse antes de que nosotros iniciemos el proceso. Por eso está en esta fase preanalítica. Y también en esta fase preanalítica es donde se hace una evaluación de qué insumos y qué requerimientos. Entonces, cuando uno lo mira desde acá, uno dice, pues claro, esta fase preanalítica es lo que hace el comité, ¿cierto? Esas son las tareas que tiene el comité POCT para que de aquí para acá funcionemos correctamente. Entonces, sin esto, pues no hay más partes de la cadena, ¿cierto? Porque si nosotros no definimos adecuadamente esos ámbitos de aplicación, si no seleccionamos y evaluamos adecuadamente los equipos, no los verificamos y no sabemos qué vamos a necesitar para poder funcionar, pues de aquí para allá nada va a funcionar. En la fase preanalítica, nosotros qué tendremos que hacer o qué tendremos que asegurar. En la fase preanalítica, nosotros tendremos que asegurar que se hace una identificación de los pacientes y de las muestras correctamente, ¿cierto? No podemos perder de vista que en la seguridad del paciente, pues tenemos que hacer procesos que estén estandarizados. Y esta identificación de pacientes y muestras tiene que estar estandarizado y tienen que hacerlo todos de la misma manera. Tenemos que garantizar que tenemos una adecuada toma de muestras y que se hace una verificación de los dispositivos e insumos. Esta verificación es diferente a esta verificación secundaria, ¿cierto? Porque en la preanalítica yo lo que hago es revisar que yo pueda garantizar que estoy identificando bien a mis pacientes, que yo les pueda tomar bien la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito verificar que para hacer el proceso de analítica yo tenga mi equipo listo, ¿cierto? Tenga los insumos listos y no que cuando el paciente llegue y se siente yo lo tenga media hora esperando a que yo encuentre una lanceta para tomarle la muestra, ¿sí? Entonces a esto se refiere que tenemos que garantizar estos insumos o que cuando el paciente llegue yo lo tenga esperando porque mi equipo con el que hago la glucometría estaba descargado y tengo que cargarlo. Tengo que garantizar esto en la fase preanalítica, ¿cierto? Y pues tengo que garantizar que todo el mundo sabe qué tipo de muestra se toma y cómo se toma. Miren que aquí abajito tenemos uno que dice competencia del personal, ¿cierto? Y ustedes lo ven abajito porque hace parte
hace parte de todos los ámbitos del aseguramiento de la calidad. Entonces, en la preanalítica, pues necesariamente a ese personal que yo tengo como operador POCT, tengo que garantizar que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene también en la actitud, ¿cierto? Porque la actitud en la competencia personal, pues porque es un entorno colaborativo, entonces no podemos actuar como islas y pues obviamente que este personal que yo tengo como operador del POCT, pues tiene que tener una actitud de trabajo en equipo, porque solito no va a poder, así como el laboratorio no puede solito, pues ellos no van a poder solitos. Entonces tenemos que garantizar esa competencia del personal. En la fase analítica, ¿qué vamos a tener que garantizar en la fase analítica? Pues que les enseñamos y que saben manejar las tecnologías, ¿cierto? Que sabemos qué es y para qué se hace el control de calidad y cuál es la importancia del control de calidad y que sabemos cómo se procesan esas muestras, ¿cierto? Entonces, en la preanalítica, ¿cómo las tomo, ¿cierto? Y en la analítica tengo que garantizar que yo desde el laboratorio garantice un personal competente también en este manejo de tecnologías, en el control de calidad, que sepan por qué y para qué, y en el procesamiento de las muestras. En la fase posanalítica, entonces vamos a ver qué tenemos que garantizar en esa fase posanalítica. Tenemos que garantizar que todos saben cómo hacer la lectura e interpretación de los resultados, lectura e interpretación de los resultados. ¿Qué me está diciendo ese resultado y qué hago con ese resultado? ¿Cierto? O sea, tenemos que garantizar que quien está haciendo el proceso sabe qué hacer con ese resultado. El reporte de los resultados, que incluye qué voy a reportar, en dónde lo voy a reportar y qué incluye ese informe de resultados que yo estoy entregando, la conectividad, que es muy importante en el POCT para poder tener trazabilidad de nuestros datos en la historia clínica y el manejo de residuos. Entonces, yo tengo que garantizar todo esto también en la fase posanalítica. Y en la posanalítica, que aparece la gestión de valores críticos y aparece pues el comité POCT. Entonces, si se dan cuenta, aquí se gestiona el comité POCT, pero viene desde la preanalítica en donde planeamos nosotros nuestro entorno POCT. Competencia del personal está, como les decía, está abajo y como que está en todo el proceso y es porque nada de esto va a funcionar si yo no garantizo desde el laboratorio que mi personal es competente. Y miren esta que dice acá, acompañamiento y supervisión. ¿De quién? Del laboratorio. ¿A quién? A los operadores. Acompañamiento y supervisión. ¿De quién? Del comité. ¿A quién? Al coordinador. Del coordinador al supervisor y el supervisor al operador. Si ven que todos trabajamos en el mismo sentido, entonces siempre tiene que haber un acompañamiento y una supervisión, una evaluación del proceso continuamente. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, muy seguramente a todos lo primero que se nos viene a la cabeza es el control de calidad, ¿cierto? Cuando yo digo, voy a asegurar la calidad, digo, háblenme del control de calidad, pero ya nos dimos cuenta que todo el proceso de aseguramiento de la calidad va más allá del control de calidad, pero lo incluye, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de aseguramiento de la calidad, sí o sí tengo que incluir el proceso de control de calidad analítico. ¿Para qué hago yo un proceso de control de calidad analítico en el laboratorio y en las pruebas POCT? Primero, para garantizar la confiabilidad de los resultados. Si no hay proceso de control de calidad, pues yo no puedo confiar en ningún resultado. Y esto no excluye el POCT, ¿cierto? Yo tengo que garantizar la confiabilidad de los resultados a través de qué? De procesos de control de calidad. ¿Para qué más hago yo control de calidad? Para que el control de calidad tenga un sistema de alertas, ¿cierto? Para que me alerte sobre los problemas reales y en tiempo real. Y no que cuando hayan pasado 100 pacientes con una glucometría por allá rara, yo me dé cuenta que el glucómetro no estaba funcionando porque no le pasé control de calidad. Entonces me debe alertar sobre problemas reales y en tiempo real. ¿Para qué me alerta el control de calidad? Pues para que yo pueda tomar decisiones, ¿cierto? Porque pues, valiente gracias, si yo solamente paso el control, lo registro en una bitácora por cumplir y no tomo una decisión. Entonces, ¿qué hace el proceso de control de calidad? Apoyarme esa toma de decisiones, acciones correctivas y preventivas que yo tenga que tomar. ¿Para qué? Para volver aquí a garantizar la confiabilidad de los resultados. ¿Para qué más me sirve y por qué tengo que hacerlo?
porque tengo que monitorear la eficacia de estas acciones correctivas y preventivas. Entonces, ¿qué hace el control de calidad? Pues me alerta si yo tengo problemas, me ayuda a que yo tome las decisiones y me ayuda a evaluar esas decisiones si fueron acertadas o no, si sirvieron para algo o no. ¿Y para qué hago todo eso? Pues porque yo necesito resultados confiables. Entonces hablemos del el control de calidad interno en el POCT. Les traigo dos definiciones que trae la resolución 200 del 2021, pues que todos sabemos que es la resolución que regula, ¿cierto? El POCT en Colombia, es como la mamá del POCT en Colombia. Entonces, ¿qué dice el control de calidad interno de POCT en la resolución 200? Dice, son procedimientos o mecanismos, ojo, que monitorizan la calidad de los resultados y permiten detectar, reducir, corregir las posibles deficiencias analíticas. ¿Qué le permite el control de calidad interno? Le permite aceptar o rechazar las series analíticas antes de emitir un resultado. Este proceso aumenta la calidad y la confiabilidad de los resultados informados. No lo digo yo, lo dice la resolución. ¿Qué más dice? Entonces dices, ¿qué es? ¿Cierto? Procedimientos o mecanismos que monitorizan la calidad de los resultados. ¿Para qué? Para detectar, reducir y corregir. Ahora aquí me sacan de la duda de quién. ¿Qué es el control de calidad interno? Ahora, ¿quién debe realizar el control de calidad interno? Miren que la resolución dice, debe ser efectuado en el punto de atención por el responsable de realizar las pruebas antes de procesarlas. ¿Con el fin de qué? De verificar el funcionamiento, de verificar su funcionamiento. Los resultados de control de calidad interno deberán ser registrados de manera que la autoridad sanitaria pueda requerirlo en el momento que lo considere oportuno. Entonces, miren que aquí nos dicen, no es opcional. Su control de calidad interno no es opcional en el POCT, es obligatorio porque la autoridad sanitaria puede venir a preguntarle a usted por ese control de calidad. Hacemos control de calidad para detectar, reducir y corregir las posibles deficiencias. ¿Y quién lo hace? Pues el responsable de procesar las pruebas debe hacer ese control de calidad. Y miren que en la ISO 15189 nos dicen cada cuánto, ¿cierto? Entonces, los materiales de control de calidad deben examinarse periódicamente con una frecuencia basada en la estabilidad del procedimiento y el riesgo de daño al paciente por un resultado erróneo. Entonces, vamos a resumir esta diapositiva. ¿Qué es el control de calidad? ¿Qué es? Los procedimientos que me ayudan a detectar, reducir y corregir las deficiencias. ¿Quién lo hace? Lo hace el responsable de realizar las pruebas. ¿Y cada cuánto lo hace? Y esto es muy importante. Mire, dice periódicamente, pero periódicamente puede ser un año, ¿cierto? No, dice periódicamente con una frecuencia basada en ¿qué? Fíjese en la estabilidad del procedimiento y en el riesgo de daño al paciente. Si usted emite un resultado erróneo, ¿qué tanto daño al paciente le puede generar ese resultado erróneo? Entonces nos sacan también como de la duda de cada cuánto lo hago. Pues usted debe definir su frecuencia de control de calidad dependiendo de qué tan importante es la prueba o qué decisiones se toman con esa prueba para los pacientes, ¿sí? Entonces ya no puede decir, es que la casa comercial o el proveedor me dijo que esto nunca se controlaba. Doctores y doctoras que hacen supervisión del POCT no pueden decir eso porque, claro, esto nunca se controla y entonces, ¿quién le garantiza a usted que usted no le está haciendo daño al paciente? Entonces, miren que aquí está, digamos que el balón en la cancha del laboratorio y del coordinador de POCT en definir cada cuánto va a realizar ese procedimiento de control de calidad. Vamos a ver entonces esta parte del control de calidad interno, ¿cierto? Dijimos, ¿qué quiero hacer yo con el control de calidad interno? Yo quiero asegurar la confiabilidad del resultado, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiero hacer? Quiero identificar errores y quiero que asegurando la confiabilidad del resultado yo tenga un resultado con una validez diagnóstica, que ese resultado que yo estoy generando como un resultado POCT sirva, ¿cierto? Para que el médico pueda tomar una decisión, que tenga una validez diagnóstica. Para eso hacemos control de calidad interno.
Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas POCT, hablamos que hay pruebas instrumentales y pruebas no instrumentales. Las pruebas instrumentales, pues yo necesito un equipo, ¿cierto? Sí o sí, cuando hablo de instrumental, necesito un equipo que va a leer la prueba o que va a hacer la prueba. Y cuando hablo de no instrumental, pues estoy hablando que yo no necesito nada más, solamente aquí están la mayoría, pues, de las inmunocromatografías o de las pruebas rápidas. Solo necesito el dispositivo que me entrega. Pero aquí pues sí voy a necesitar un equipo. El control de calidad interno en los equipos o pues en el POCT instrumental puede venir de tres maneras: automático, electrónico o líquido. Entonces, cuando hablamos de controles de calidad internos automáticos, estamos hablando de un control a bordo que se analiza simultáneamente con la muestra. ¿Qué hace él? Es que si ese control no pasa, como lo está haciendo simultáneo con la muestra, pues no me genera un resultado. Entonces uno dice, ok, perfecto, que si mi equipo no está funcionando y él hizo ese control, no me libera un resultado para que no me vaya a liberar un resultado erróneo. Un control de calidad electrónico, entonces verifica el funcionamiento de los componentes electrónicos y ópticos del dispositivo. Fíjense que dice solamente componentes electrónicos y ópticos, ¿cierto? Y adicional tenemos los controles de calidad líquidos, que son los que todos conocemos. ¿Qué hacemos con un control de calidad líquido? Verificamos reactivos, verificamos que el proceso de detección esté funcionando adecuadamente y verificamos el funcionamiento general del sistema. En cuanto al control de calidad en las pruebas, de las pruebas POCT no instrumentales, pues todos conocemos la línea de control, ¿cierto? ¿Qué hace esa línea de control? Me verifica la capilaridad, funcionalidad de los reactivos. ¿Cómo hago yo desde el laboratorio? ¿Cómo hago yo supervisor POCT? ¿Cómo hago yo coordinador POCT para saber qué tipo de controles tiene mi equipo o qué necesito? Doctores, están los manuales, ¿cierto? El manual del equipo POCT tiene que ser de conocimiento público. Entonces, ¿quién tiene que saberse de memoria el manual? Pues el supervisor, el coordinador, ¿cierto? ¿Y quién tiene que transmitirle esa información tal cual está en el manual al operador? Pues el supervisor. Entonces, digamos que es necesario que todos vayamos a ese manual y revisemos qué tipo de control hace mi equipo para saber qué más tengo yo que hacerle, porque si él hace un control automático, hace un control electrónico, ¿será que tengo que hacerle controles líquidos? Pues es que depende usted qué quiera garantizar de su prueba, ¿listo? Y en cuanto al no instrumental, pues conocer por qué todos decimos que las pruebas son inválidas si no tiene una línea de control, y es que usted está verificando la capilaridad, que es el principio de esas pruebas rápidas, que lo que hace es comprobar que los reactivos están funcionando. Entonces, como a veces esto es como un campo desconocido para nosotros, este control de calidad electrónico, vamos a ver qué hace ese control de calidad electrónico en las pruebas POCT. Primero, pues verifica el funcionamiento de los componentes electrónicos y ópticos del sistema. Algunos equipos tienen un módulo o un chip de control que está incorporado y que puede generar una señal eléctrica o una respuesta óptica predefinida, ¿cierto? Entonces depende cómo funcione mi equipo. Si es con una señal óptica o una frecuencia o una señal eléctrica, pues él va a poder determinar si eso está funcionando bien. Otros equipos tienen una tira electrónica que no es, o sea, que yo debo insertarla en el equipo para garantizar que esté funcionando adecuadamente la parte electrónica, pero no es una tira de un paciente, simplemente que estas tiras tienen unos circuitos o unos elementos ópticos que simulan una reacción química para que el equipo pueda leer como esos cambios en los voltajes, ¿cierto? Y tenemos también una simulación de señal, y es que el control de calidad electrónico simula una señal que el dispositivo interpretaría como un resultado, o puede ser que a través de esa señal verifique la integridad de los componentes electrónicos. ¿Quiénes tienen estos simuladores? Entonces, por ejemplo, si el glucómetro tuviera un simulador de señal, pues en la glucometría esto podría verificar que el circuito que mide la corriente eléctrica
generada por la reacción de la química esté funcionando correctamente. Y uno dice a veces, es que me están hablando como en chino. Pues para que a usted no le hablen en chino, usted va y lee el manual del equipo, ¿cierto? Y dice, ah, claro, es que lo que hace, cómo funciona el glucómetro y qué es lo que lee el glucómetro, porque el glucómetro lee la glucosa de una manera diferente a como la leemos en el laboratorio. Este es otro de los retos que tenemos también desde el laboratorio con POCT, y es entender que las metodologías funcionan de una manera diferente, pero sigue siendo nuestro aliado el inserto y el manual. ¿Qué ventajas tiene ese control de calidad electrónico? Pues que es fácil y rápido de realizar, que reduce errores humanos porque la mayoría son automáticos, que verifican los componentes internos, que se ejecutan automáticamente antes o durante de cada prueba o intervalos regulares, y que me ayuda a identificar problemas con el lector, los sensores o el software del dispositivo. Uno dice, ¿el equipo está funcionando o qué? ¿Qué limitaciones tiene? Pues que no les va a reemplazar un control de calidad líquido, porque es un complemento, no es un sustituto. Entonces yo no puedo decir que mi aseguramiento de la calidad está basado en que mis equipos tienen un control de calidad electrónico y yo uno, nunca miro el control de calidad electrónico, y dos, no hago nada más. Ojo, porque esto nos puede dar una falsa seguridad, falsa sensación de seguridad, y yo no voy a hacer nada más con él. Entonces, por eso aquí somos claros diciendo, es un complemento, no un sustituto del control de calidad líquido. Y aquí esto es importante, que solo verifica los componentes electrónicos y ópticos, no el rendimiento analítico completo, ¿cierto? Entonces, como el equipito está solito y yo le coloco la tira y él me dice, sí, todos mis dispositivos funcionan ok, y listo. ¿Y quién verificó entonces los reactivos? ¿Está usted seguro de que esos reactivos están funcionando? Entonces, por eso podríamos tener una falsa sensación de seguridad. ¿Cómo funcionan las pruebas de cromatografía de flujo? Pues la función principal de la línea de control no es detectar el analito, sino confirmar que la prueba funciona correctamente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo digo que la línea de control aparece, pues me indica que mi sistema de capilaridad está funcionando, ¿cierto? Y que los reactivos están activos y funcionales. Pero ¿será que me detectó o me está diciendo si la prueba me está detectando adecuadamente? En este caso, por ejemplo, la beta. No, ¿cierto? Solamente me dice los reactivos funcionan, y si usted le coloca agua, pues entonces van a funcionar y van a correr, pero no le estoy garantizando que usted esté detectando lo que tiene que detectar. Por eso aquí es importante también que dentro de esos procesos de aseguramiento nosotros revisemos que tendríamos también que combinar esto con controles líquidos que sí contengan el analito, ¿cierto? Y no estar tan seguros a veces de decir, es que la prueba me salió la línea de control y con la línea de control yo ya tengo validez. No, usted también tiene validez de que la prueba funciona, ¿cierto? De que el reactivo está funcionando adecuadamente, pero que le esté detectando lo que usted necesita que le detecte, ahí no tiene ninguna seguridad, y ahí tendría que entrar a revisar un control de calidad líquido. Entonces, ¿cuál es la rutina para un control de calidad interno en POCT? ¿Será que yo hago lo mismo que tengo que hacer en el laboratorio? Pues parecido, ¿cierto? Porque en el laboratorio, pues yo tengo que comprobar el funcionamiento del equipo. Lo que pasa es que yo puedo hacer que en el laboratorio lo haga a través de un mantenimiento de usuario, ¿cierto? Y el POCT, como es más robusto en su tecnología, lo puede hacer solito. Entonces, podría hacer un autochequeo solito. Después, ¿qué hago? Después de comprobar el funcionamiento del equipo, pues yo tengo que comprobar la integridad de los reactivos a través de qué, de una inspección visual. Entonces, estos reactivos estaban guardados a 8 grados. ¿Cuál es la temperatura a la que se deben guardar? No, es que esa temperatura menor de 30. Ah, bueno, 8 grados está bien, ¿cierto? Pero no, los reactivos estaban a 25 grados y aquí dice que funcionan de 2 a 8. Entonces, yo tengo que comprobar, ¿cierto?, que la integridad de los reactivos es real y que se guardaron y que están, digamos, van a ser funcionales porque yo los estoy guardando o los estoy teniendo de la manera adecuada. Entonces aquí yo debo hacer una inspección de que esos reactivos están funcionando. También, que es muy importante, las fechas de vencimiento, que parecería lógico, ¿cierto? Pero puede ser que se me hayan vencido mis tiras de prueba rápida, porque como no las uso tanto, puede ser que se me hayan vencido. Entonces, debo hacer una comprobación de la integridad de los reactivos a través de una inspección. ¿Qué más voy a hacer rutinariamente?
Debo comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos y ópticos del sistema. ¿Se acuerdan que hablamos del control de calidad electrónico? Pues bueno, los equipos que tienen control de calidad electrónico, yo después de que compruebe esto, debo comprobar que el equipo está funcionando adecuadamente. Ahora voy a comprobar el funcionamiento del sistema analítico. ¿Cómo hago yo la comprobación del funcionamiento del sistema analítico? Pues con un control de calidad líquido, ¿cierto? Porque dijimos, el electrónico pues no es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente me dice su equipo funciona, pero ¿quién me dice que el reactivo funciona? Claro, una inspección, yo digo, pues estaban guardados adecuadamente y no están vencidos, pero ¿funciona? Entonces, ¿cómo hago para saber? Pues con el control de calidad líquido, ¿cierto? Aquí digamos que el mismo principio del laboratorio, yo no puedo asumir nada, yo tengo que comprobar que eso está funcionando. Y una parte muy importante que a veces se nos olvida también en el POCT es que yo debo tomar acciones correctivas, ¿cierto? Cuando algo no está funcionando, pues yo debo tomar acciones correctivas, pero más importante, o bueno, en la misma importancia, es el registro. Yo debo registrar todo este proceso que yo hago, debe quedar registrado. Porque se acuerdan que en la definición decía, el control de calidad debe estar disponible para las autoridades competentes. Pues bueno, ¿cómo está disponible? A través de los registros, ¿cierto? Por eso aquí tenemos una flechita en todo el proceso que dice, oiga, documente, ¿cierto? Documente todo su proceso. Entonces, cuando llegan a hacernos unas visitas y nos preguntan acerca de POCT, y nos dicen, bueno, ¿y usted qué hace de control de calidad? Ah, no, yo solamente tengo un control de calidad electrónico. ¿Por qué decimos documente? Pues porque todos estos pasos son los que hacen parte del aseguramiento de la calidad. Entonces usted no puede decir solamente tengo esto. Ah, pero es que yo también le paso controles líquidos, cada cuánto se los pasa, quién se los pasa, ¿cierto? Eso hay que documentarlo para que quede claro que yo no estoy basando mi control de calidad o mi aseguramiento de la calidad en lo que dice únicamente quien me distribuye las pruebas que no se necesita control de calidad, ¿cierto? O que se necesita con una frecuencia diferente, sino que yo ya hice un proceso juicioso en el que definí cómo es mi aseguramiento de la calidad. Pero doctores, recuerden que si no está documentado no existe. Entonces ustedes tienen que ser muy juiciosos desde el rol del operador, sí, todos, desde el operador, el supervisor y el coordinador tienen que ser muy juiciosos en el proceso de documentar para que eso también se vuelva sistemático, ¿cierto? O sea, para que todos podamos hacer las mismas cosas de la misma manera. ¿Cómo voy yo a definir cada cuánto voy a pasar el control de calidad? Entonces, fíjense que ya dijimos, ¿se acuerdan que la ISO 15189 dice, oiga, fíjese en la complejidad y fíjese en el impacto que tiene el resultado sobre la actuación médica? Entonces, cuando usted se fija en la complejidad, dice, bueno, ¿qué complejidad tengo yo en POCT? Yo puedo tener unos analizadores de alto rendimiento. ¿Y qué tiene que hacer con esos analizadores de alto rendimiento que son equipos de mesa como los analizadores de gases? Pues usted tiene que tratarlos como si fuera un equipo de laboratorio. Entonces, un control líquido o multinivel diario, ¿cierto? Digamos que estas son opciones. Cada laboratorio define qué es lo que va a hacer y y cada cuánto lo va a hacer. Instrumentos basados en cartuchos, pues hay algunos gasómetros, ¿cierto? O analizadores de hemoglobina glicosilada o de INR. Entonces, ¿qué pasa con los cartuchos? Pues que los analizadores basados en cartuchos tienen dos componentes, un cartucho, ¿cierto? Que es el que contiene todos los ingredientes necesarios para el análisis de la muestra y tiene un componente del lector electrónico. Entonces, digamos que si yo solamente le paso control a el lector electrónico, ¿cierto? Pues me voy a quedar sin saber si los cartuchos están funcionando adecuadamente. Entonces, la sugerencia es que usted tenga un control líquido multinivel que lo procese con cada lote o cada entrega, ¿cierto? O sea, sí o sí, si a usted le llega un nuevo lote de cartuchos, usted debe controlarlo con controles líquidos, multinivel, ¿cierto? Y adicional debe establecer una frecuencia en la cual va a volver a controlar esos cartuchos de manera sistemática, ¿cierto? No diaria, pero sí de manera sistemática mientras esté esos reactivos en circulación que usted ya controló. Y pues necesariamente si su equipo no tiene un control electrónico, pues usted debería controlar de manera diaria.
Los instrumentos basados en tiras, pues ¿en dónde está la magia del instrumento en tiras? Pues en las tiras, ¿cierto? Ahí es donde ocurre toda la magia. Entonces, muchos de los instrumentos basados en tiras no cuentan con estas funciones de autocomprobación del control de calidad. Entonces, eso pues reduce la confiabilidad de los resultados, por lo que usted debería tener un control líquido multinivel, hacer el control con cada nuevo lote y cuando vaya a procesar pacientes, ¿cierto? Porque a usted nadie le garantiza que el equipo esté funcionando bien porque no tiene un autocomprobador. Pero esta es la más importante y la que más me gusta. Dice, bueno, listo, usted y su complejidad tecnológica lo dejan que tome decisiones, ¿cierto? En cuanto a la frecuencia. Pero cuando usted dice que yo lo voy a hacer basado en el impacto del resultado de la actuación médica sobre el paciente, y si usted dice, mi prueba POCT es un resultado con el que el médico va a actuar inmediatamente, va a tomar una decisión ya sí o sí, es una troponina, por ejemplo, usted dice, el médico va a tomar una decisión ya, pues la prueba debe someterse al grado máximo de control de calidad. ¿Sí? Entonces, usted dice, claro, si el médico va a tomar una decisión con una troponina de pruebas rápidas, pues usted tiene que garantizar que está sometiendo esa prueba al máximo nivel de control de calidad, independiente de qué complejidad sea el equipo. Y digamos que no menos importante es el control de calidad externo. Lo que pasa es que el control de calidad interno lo hacemos todos los días, ¿cierto? Esa tiene que ser nuestra rutina. Y el control de calidad externo, también les traje 3 definiciones que nos hablan de control de calidad externo, 2 de la resolución 200 del 2021 y una de la resolución 1314 del 2020. Entonces, recordemos, 200 es la mamá del POCT, ¿cierto? Me norma todo el POCT y la 1314 me norma las infecciosas. Entonces, control de calidad externo POCT. ¿Qué es? Es una evaluación, ojo aquí, comparativa, periódica, objetiva. Tiene que tener estos 3 componentes, que lo comparen, que tengan una periodicidad y que no esté sujeto a ningún tipo de sesgo en la evaluación, que sea objetivo. Los resultados son no conocidos por el operador y permiten determinar y monitorear el desempeño de las pruebas. Comparativo, periódico y objetivo, que yo no conozco, ¿cierto? El resultado y me permite determinar y monitorear el desempeño de las pruebas. ¿Por quién debe ser efectuado ese control? Por un laboratorio clínico habilitado, ¿cierto? Sea propio o contratado, ¿con el fin de qué? De evaluar comparativa, periódica y objetivamente los resultados de las pruebas y monitorear el desempeño. Cuando uno habla de monitorear el desempeño, es que si me están mostrando que tengo un desempeño inadecuado, pues debo hacer algo, ¿cierto? La frecuencia del control de calidad externo lo debe considerar, ojo, el profesional de bacteriología contratado para el apoyo. ¿Quién define cada cuánto debe pasar usted del control de calidad externo? Lo define el laboratorio, lo define el profesional de bacteriología, lo define el coordinador POCT, no lo define nadie más. El control de calidad interno puede observarse según los resultados históricos de los pacientes, entre otros aspectos. Claro, usted debe tomar esa decisión basado en si tiene muchos fallos en el control de calidad interno. Usted no puede someter la prueba a un control de calidad externo cada año, ¿cierto? Porque entonces, ¿cuándo va a hacer una acción de mejora? Entonces, esto es importante que el laboratorio es quien define esa necesidad de la frecuencia. Y miren lo que nos dice la 1314, que me parece importante y que no debería aplicarse solamente en los entornos de las pruebas infecciosas, sino en todos los entornos. Dicen, el control de calidad externo tiene 2 maneras, una directa y una indirecta. Entonces le dice aquí en la directa, garantizar que las personas que realizan las pruebas rápidas aplican por lo menos, no una, por lo menos una vez al año, un panel de control de calidad apoyados por su laboratorio clínico. ¿Qué es esto? Que por lo menos las personas que están haciendo el procesamiento procesen un control de calidad externo, un panel de control de calidad externo, que muestra ciegas caracterizadas para garantizar la correcta aplicación e interpretación de los resultados. Miren que aquí entonces uno aquí dice, ¿quién debe hacer el control de calidad externo? Y aquí dice el laboratorio, sí, el laboratorio, pero ¿quién debería aplicarlo? O sea, hacer el proceso. ¿Quién hace la prueba? ¿Cierto? Igual que el interno. Son muestras caracterizadas, ciegas caracterizadas. Dice aquí que deben ser adquiridas con empresas que distribuyen ensayos interlaboratorio. ¿Por qué?
porque entonces caeríamos en que yo, laboratorio de Allison, voy a hacer un suero que le voy a distribuir a todo el mundo, ¿cierto? ¿Y quién garantiza que ese resultado es confiable? Pues nadie. Entonces, por eso aquí dice, estos paneles de los que estamos hablando de control de calidad externos tienen que ser adquiridos con empresas que distribuyan los ensayos interlaboratorio, más que por la distribución del material, por cómo tratan los datos y por cómo hacen las comparaciones, ¿cierto? Entonces, esto es un control de calidad directo, ¿cierto? Y ellos hablan de otro tipo de control que es el apoyo técnico en campo. Y dice que el laboratorio es responsable de hacer esas visitas de verificación y apoyo técnico en campo por lo menos una vez al año. ¿Y para qué piden eso? Pues para detectar si hay necesidades de capacitación a los operadores, si hay operadores que estén teniendo problemas, digamos, con la interpretación de los resultados. Por eso es necesario que el laboratorio haga estas visitas técnicas en campo o visitas de verificación por lo menos una vez al año. Obviamente que esto tiene que estar documentado, ¿cierto? ¿En dónde? Pues en mi manual de aseguramiento de la calidad yo tengo que decir qué control de calidad externo estoy usando, contra quién me comparan, cómo lo escogí, cada cuánto lo hago y cómo les ha ido tanto en el control de calidad externo como en las visitas de verificación. Cuando definitivamente no hay un control de calidad externo disponible. Y disponible es que alguna casa comercial lo venda, algún distribuidor lo venda, ¿cierto? No es que yo no tengo plata para comprar el control, eso no es no disponible. No disponible es que nadie lo tiene, nadie lo vende. Entonces existen los enfoques alternativos que le van a permitir, siempre y cuando usted haga una comparación periódica, le van a permitir usar esos como enfoques alternativos como control de calidad externo. Pero ojo que es que la condición es que estén no disponibles, ¿listo? ¿Y cómo se garantiza que están no disponibles? Pues porque usted tiene que haberle preguntado a varios proveedores si tienen disponible un control de calidad para ese tipo de prueba. Y entonces, como el nombre de la charla era un paso a paso, ¿cierto? Y aquí vamos como en una carrera más o menos. Este paso a paso define esta estructura. Yo cómo hago yo para garantizar en mi entorno POCT el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Pues yo tengo que tener, ¿se acuerdan que dijimos, tenemos que tener una documentación y tenemos que documentar todos nuestros procesos? Entonces, ¿qué debe tener ese proceso o ese documento que yo voy en el que voy a plasmar mi proceso de aseguramiento? Tiene que tener un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aseguramiento de la calidad? Pues asegurar procesos confiables, garantizar la confiabilidad de los resultados, ¿sí? Eso es el objetivo del aseguramiento de la calidad, asegurar la confianza en mis procesos, en la estandarización de los procesos. ¿Cuál es el alcance? Entonces yo en este documento tendré que definir a qué servicios le aplica, a quién le aplica, a qué personal le va a aplicar dentro del ámbito o dentro del entorno POCT. Sí o sí tengo que definir responsables. Vieron que hablamos de un comité, un coordinador, un operador y un supervisor. Esos responsables tengo que definir acá quiénes son y cuáles son sus responsabilidades, ¿cierto? Aquí también tendré que definir esos estándares, colocar o documentar esos estándares de calidad y esos estándares de calidad que van a tener que ver con la pertinencia, con la oportunidad, que van a tener que ver con el control de calidad, ¿cierto? Las condiciones de uso, quiénes van a poder usar las pruebas y cada una de las pruebas debe decir quién la va a poder usar y para qué está diseñada y por qué se coloca en un entorno POCT. Ojo aquí, mi esquema de aseguramiento, ¿cierto? Si yo defino perfectamente ese esquema de aseguramiento y digo, es que yo tengo un control electrónico, es que yo tengo un control líquido, es que yo tengo un control externo, pues nadie tiene por qué venir a decirme, usted no está asegurando sus pruebas, ¿cierto? Entonces ese esquema de aseguramiento tiene que estar definido de todo lo que yo considero que estoy controlando, cómo estoy controlando yo ese proceso de POCT. Y por último, pues tengo que tener unos registros y unos indicadores, ¿cierto? Yo, ¿qué voy a registrar de todo este proceso? ¿Qué voy a registrar? ¿Dónde lo voy a registrar? Y en esos indicadores, ¿cómo voy a evaluar la efectividad de ese proceso
de ese entorno POCT. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer acciones de mejora que me permitan seguir garantizando la calidad de mis resultados. Pues muchísimas gracias, doctores, por su tiempo y por su atención. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Bueno, entiendo entonces que las pruebas rápidas de HIV, sífilis, hepatitis B, toxoplasma, etcétera, son consideradas POCT. Son consideradas pruebas rápidas, Doc. Para que sean consideradas POCT, deben estar en un entorno POCT. ¿Qué significa eso? Que estén fuera del laboratorio, ¿sí? O sea, que no las esté haciendo yo en mi laboratorio, dentro de mi laboratorio, sino que estén en una toma de muestras, en un servicio de hospitalización, en un servicio de consulta externa, allá, ¿cierto? O sea, que estén por fuera del laboratorio, ahí son consideradas POCT. Mientras tanto, pues son consideradas pruebas rápidas. Ok. Y dentro de un consultorio, ¿sí? Eso quiere decir que tienen que hacer control de calidad interno. Deben estar. Ahí en la prueba se considera como suficiente para considerarlo como control interno. Doc, acuérdate que vimos que esas pruebas que son no instrumentales, ¿cierto? O sea, como las pruebas rápidas, efectivamente tienen una línea de control que te va a asegurar la validez de esa prueba. Pero ¿quién te garantiza que esas pruebas están detectando lo que tienen que detectar? Entonces deberías buscar algo alternativo, un control de calidad líquido alternativo que te permita, bien sea por lote o por entrega, garantizar que esas pruebas están detectando lo que tienen que detectar. Porque mira que la línea la prueba, la línea de control, lo que te dice es efectivamente los reactivos están, la muestra corrió y los reactivos funcionan, ¿cierto? Pero de ahí a que esté detectando lo que tiene que detectar, como los anticuerpos de HIV, uno dice, pues queda uno con la duda, ¿cierto? Si efectivamente ya vienen como calificados por casa matriz, pero es responsabilidad del laboratorio garantizar esa otra parte del control de calidad. Entonces, obviamente no diario porque pues no tiene sentido, pero sí por lo menos que tú con cada lote que recibas tengas la oportunidad de correr otro tipo de control que te permita saber si la prueba efectivamente está detectando lo que tú estás buscando o no. Imagínate tú reportando todas las VIH negativos si es que él no está detectando, pues hay que garantizar que eso efectivamente lo detecta, porque la línea de control me dice, tus reactivos funcionan, y la capilaridad, el funcionamiento de la prueba está bien, pero no te está diciendo la prueba es capaz de detectar eso que yo estoy buscando. No, y en base, bueno, otra pregunta a raíz de eso. ¿Puedo utilizar muestras de valores conocidos o concentraciones conocidas como control interno? Como interno, Si sí, no siempre que tengo lo un control documentes. interno comercial. Claro, Doc. Como control interno, siempre que tú lo documentes, acuérdate que hay que documentar y hay que decir, yo estoy utilizando este suero que yo lo probé en otra metodología que da reactivo y lo estoy utilizando y así es como lo utilizo y garantizo que es estable tanto tiempo. Como control interno, Doc. Como interno, sí podrías. Como externo, no. Como externo, acuérdate que tienes que estar dentro de un programa de aseguramiento con alguien que te compare de una manera objetiva y de una manera periódica. Externo, pero interno sí se puede, Doc. Y para hacer, decir, me es estable 2 meses, entonces me tocaría hacer una caracterización. Sí, señora. Te tocaría Una Y por caracterizarlo lo con una... menos nosotros O sea, una que lo caracterización sería utilizamos. montar diariamente hasta ver hasta dónde me da positivo. Pues no necesariamente diario, Doc, pero tú podrías caracterizarlo, no sé, semanal, procesar esa semanal y decir, mire, este que yo preparé hasta esta semana o hasta este mes fue estable en congelación, por ejemplo. Pero claramente tienes que caracterizarlo porque tú de pronto puedes decir, ah, no, entonces la prueba no está detectando y es que tu prueba, tu muestra ya no era estable y ya no está el analito ahí. Ah, listo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Doctora Alison, Por lo muchas gracias menos por esta en el charla. caso de nosotros, hola,
Hola, Doc, dame un momento, ya les empiezo a dar la palabra. Sé que tenemos varias preguntas, varias personas con la manito levantada y algunas preguntas en el chat. Quería darle las gracias a la doctora Alison antes de pronto cómo empezar con el tiempo de preguntas por esta charla que de verdad nos aterriza muchísimo más en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad en todo este entorno de POCT. Recordarles, doctores, que en este ciclo de capacitaciones virtuales vamos a estar viendo más temas con respecto a POCT y estas charlas también están dirigidas a los operarios y a los supervisores, también pues como a los coordinadores para que lo tengan en cuenta. Y en nuestra próxima charla estaremos profundizando en todos estos aspectos que nos permiten determinar como la frecuencia de los controles internos y externos basados en los riesgos. Entonces, para que estén pendientes de nuestra próxima charla. Ahora sí, retomando el espacio de preguntas, doctora Adriana Maldonado, continuamos contigo. Gracias, Cata. Muchas gracias. Mira, por lo menos nosotros utilizamos las pruebas rápidas, digamos, en proceso externo cuando se realiza brigada a empresas. En ese caso se maneja como prueba rápida o como POCT. Pues igual, digamos que tenemos como el procedimiento documentado, similar a como tú lo planteas ahí, pero entonces se enfoca como prueba rápida o como POCT. Lo realiza un auxiliar de laboratorio supervisado por mí. Es POCT. Ok, listo. Porque te estás saliendo del laboratorio, ¿cierto? O sea, estás saliendo de ese intramural. Sí, va al auxiliar, correcto, va al auxiliar a la empresa a realizar el proceso. POCT. Okay. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Listo. Les recuerdo, antes de seguir con las preguntas, estoy enviando a través del chat de esta reunión el link de asistencia para generar sus certificados de participación a esta charla. Doctora Diana Blanco, continúas tú, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Buenas una tardes. Preguntita es, las personas que hacen los POCTs en ese momento, digamos las auxiliares que están en consultorio o el médico, ¿tienen que tener algún certificado de capacitación o uno como bacteriólogo los puede capacitar sin dar certificado? Tienes que certificarlos, doctor. Certificarlos, o sea, tiene que ser un ente certificador. Lo que pasa es que la capacitación como tal, tú tienes que definir, digamos que tienes que definir en tu manual en qué las vas a capacitar, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si son infecciosas, la 1314 es clarísima en decir, tiene que capacitarlos 16 horas, 8 teóricas, 8 prácticas, con un número específico de pruebas que tiene que procesar cada operador para poderlo certificar. Esa certificación, efectivamente, si la hace la Secretaría, ¿cierto? A través del Laboratorio de Salud Pública o algunos, digamos, algunos hospitales que tienen convenio con universidades pueden generar esa certificación para 1314. Ok, sí, entendí. Para el resto, tú puedes desde el laboratorio, ¿cierto? O sea, si no son infecciosas, desde el laboratorio tú puedes generar un programa de entrenamiento y desde el laboratorio certificar ese programa de entrenamiento, si no son infecciosas. Ay, muchísimas gracias. Vale. Listo, tenemos por el chat una pregunta de la doctora Elizabeth Cárdenas. Nos pregunta cómo establecer las metas de calidad en el análisis de control de calidad interno. ¿Cuándo se establecen las periodicidades? 1 o 2 veces al mes en pruebas POCT. Bueno, esto lo vamos a profundizar en nuestra siguiente charla, pero no sé, doctora Alison, si tienes una respuesta para la doctora. Pues es que metas de calidad no hay, ¿cierto? O sea, metas de calidad para algunos tipos de pruebas de POCT, pues no hay. ¿Qué tendrías que garantizar tú y por qué? Claramente, si estás procesando 2 pruebas al mes, pues nunca vas a poder sacar un coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, lo que tienes que garantizar es tú mismo decir qué me voy a permitir, cuál va a ser mi permisibilidad, porque puede ser que yo hoy procese un control de glucometría en el nivel 1 y me dé 50, ¿cierto? Y lo procese dentro de 20 días y me dé 85. ¿Eso es válido? ¿Es válido dentro del inserto? Entonces, digamos que lo primero a lo que recurrimos como meta de calidad es el inserto. Si el valor está dentro del inserto, usted lo puede aceptar.
pero ya ir hasta como sacar un error total, un coeficiente de variación, un error total y ponerlo frente a una meta, por ejemplo, de calidad analítica como variabilidad biológica, es complejo por el número de datos que tienes, que si quisieras podrías, por ejemplo, con la glucosa, ¿cierto? Y someterla de pronto a los mismos, al mismo requerimiento que tienes en el laboratorio, podrías someterla, pero eso implicaría que tuvieras que tener una frecuencia mucho más cortica, ¿cierto? Para que puedas hacer esas mediciones y puedas tomar decisiones. Pero inicialmente, tú lo que deberías hacer es basarte en el inserto y lo que está bajo el inserto lo podrías aceptar, lo que no, pues definitivamente necesita una acción preventiva, pues correctiva ya. Listo, perfecto. Doctora Beatriz Dorado, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Doctora, para hacerle una pregunta, estas pruebas rápidas que traen controles positivos y negativos se pueden utilizar como control interno. La prueba trae como un líquido que es un control interno, ¿no? Como un control positivo. Sí, sí, doctora, Entonces, control positivo y negativo. sí, 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 definitivamente esos son los que tienes que usar como interno. Sí, Muchas gracias, muy amable. bueno, Listo, doctora. Tenemos una pregunta más por el chat. ¿Nos puedes dar una guía de cómo establecer la frecuencia de control basada en riesgo? Dado que estaremos profundizando en nuestra próxima charla para dentro que estén de, súper pendientes en debe cómo conectarse a la vamos otra. exactamente, cómo vamos a, digamos, establecer la periodicidad de nuestros controles. Una última pregunta, doctora Sandra Giraldo, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes. Pues a nosotros, digamos, de los glucómetros nos llega con el control de primera opinión. ¿Hay inconveniente con eso? Doc, lo que pasa es que ese es el control que el fabricante, digamos que da, ¿cierto? El que el fabricante recomienda. No, claramente uno quisiera que fuera tercera opinión, pero no hay Sí. inconveniente, Doc. Pues porque es que es Listo. el que el fabricante definitivamente dice, vamos a garantizar la validez de la prueba con este control. Entonces, no hay inconveniente, Doc. Sí, nosotros acá, yo trabajo en la clínica Belén de Fusi, nosotros tenemos dispuestos 20 glucómetros. Nosotros le hacemos las gráficas del control de calidad, socializamos con el personal, pero tenía esa inquietud de que fuera primera opinión y nos pusieran inconveniente por eso. No he encontrado realmente la norma que impida algo, pero pues uno sabe que de primera opinión uno no debería usarlo en sus equipos. Pero es el que el fabricante recomienda, ¿no? O sea, Sí, sí, digamos sí, que no, sí. ahí no estarías incumpliendo, desde que digamos que asegures también, tengas asegurado con un control de calidad externo, eso le da Sí. como más, pues obvio es obligatorio, pero necesariamente le da más peso a tu sistema de gestión de calidad en POCT. Bueno, perdóneme lo último, y esos controles que vienen que llaman como CBP en esos equipos de gases arteriales que están instalados en la UCI, esos controles son válidos como un control de calidad interno y es parte de cuando se ¿Qué monta hace, qué hace señora, ese control, Doc? ¿Qué hace? ¿Son son líquidos? soluciones con 3 niveles, aparte del control electrónico, entonces son soluciones con 3 niveles y eso los pasa directamente a las terapeutas. Me ha inquietado eso porque yo personalmente he tenido pues como descuidado esa parte porque pues sé que los equipos pasan, ellos no validan si no pasan, ellos deshabilitan alguna de las pruebas y el equipo detecta que no pasó. Entonces pues esos también CBP son válidos como control de calidad interno y el mismo equipo los Sí. grafica. Ah, Sí, listo. son válidos, solo que tú lo acabas de decir, tiene que estar bajo la supervisión del laboratorio y hacer ese Sí. seguimiento de qué pasa cuando no pasan, cuando no tienen resultados ¿Qué acción satisfactorios, pero son correctiva y válidos, preventiva ¿no? hubo? Listo. Exacto, Listo, exacto, sí, listo. señora. Muchas gracias. Excelente, excelente la exposición. Muchas gracias, Doc. Así es, bueno, una última preguntita del doctor De la Smith y diapositiva. terminamos. Doctor Smith, tienes la palabra. Buenas tardes. Una pregunta a ustedes por parte de diapositiva. La charla va a quedar, está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube en los próximos días para que estén también pendientes. Ahora sí, doctora, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Está perfecto. Una pregunta, por ejemplo, tenemos un equipo para hemoglobina libre en plasma, son 3 niveles, pero pues son Plasmalón. costosos, sí.
pues vienen muy poco, entonces se decidió, por ejemplo, lunes paso nivel 2, miércoles paso nivel, ¿qué? Lunes paso nivel 1, miércoles paso nivel 2, viernes paso nivel 3. ¿Eso estaría bien manejado así? Tengo mi duda. Doc, ¿el equipo Mm, tiene algún tipo de control interno? O sea, ¿él chequea algo internamente? no, señor, no, el dispositivo como el electrónico, no, no, señora. Y qué cantidad de pacientes tienen, Doc? Es realmente, ¿qué te digo? Muy poco. Son unos, digamos que por mucho, digamos unos 5 pacientes en el día, ¿sí? Porque eso generalmente viene de las UCIs cardiovasculares. Ah, pero Entonces, a veces no, diarios. como a veces no. Sí, diarios. Pues digamos, ¿no? Que como no tienes otro tipo de chequeo en el equipo, ¿cierto? O sea, él no se autochequea y eso es una lectura colorimétrica, ¿cierto? Porque lo que estás leyendo es la hemólisis y pues va a ser por Ujú, sí, señora. colorimetría. Y tienes pacientes diarios, está bien que lo hagas de pronto un nivel un día, un nivel el otro día, o sea, como para no pasar los 3 niveles al tiempo, pero si tienes pacientes diarios, sí deberías procesar por lo menos un nivel al día, ¿no? Porque es que no tienes Ah, nada listo. más que te garantice, ¿cierto? O sea, ahí no hay un blanco, no, el equipo no te está haciendo un chequeo que te esté diciendo funciona, mi lector funciona, y tienes una frecuencia diaria. Entonces, digamos que ahí sí sería importante pasar un control diario, no los 3 niveles, ¿cierto? Los 3 niveles de pronto cuando te llegan las cubeticas, cuando te llega el lote de cubetas, ahí pasar los 3 niveles para garantizar que el lote esté funcionando adecuadamente. Y de ahí en adelante, sí, cuando te lleguen pacientes, pasar uno de los niveles, Doc. Ay, listo, vale. Muchas gracias. Bueno, Doc. Listo, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que en el chat está nuestro link de conexión. Pueden también seguirnos a través de nuestro Instagram, @sigmaqc, para estar pendiente de la próxima charla, que también vamos a estar hablando sobre POCT. Muchísimas gracias por su participación en estos espacios académicos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Cata. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Doc. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, Doc.